Romanos 4, damos lectura a esta bella palabra de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esto es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Ya hemos avanzado un poco a través del libro de Romanos. Como ustedes saben, estamos teniendo una serie de predicaciones en este verano, las cuales esperamos cubrir el libro entero. Y estuvimos predicando hace como unos 3 o 4 domingos atrás en la introducción, donde Pablo expresaba el gran deseo que tenía de ir a conocer a los cristianos que estaban en Roma. Él nunca había estado en Roma, aunque tenía conocidos allí. Él expresa que deseaba ir allá para estar con ellos. Y no solamente estar con ellos para comer y compartir, sino para, como él mismo lo dice, compartir el evangelio con ellos, para que ellos conociesen el mensaje que le había sido dado a él para la fe en Cristo Jesús. De hecho, él dice estas palabras poderosas que nos aprendimos muy temprano en nuestra caminar con Cristo.
Cuando hablamos del Evangelio decimos, como Pablo decía en Romanos 1:16, el primer capítulo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Y ese es el mensaje que Pablo quiere predicarle allá a esta gente que están en Roma. En el capítulo 1, en el resto del capítulo y el capítulo 2, el pastor TJ estuvo predicando un sermón muy explícito acerca del pecado y la manera en que el mundo entero está bajo maldición. Yo quisiera que si usted habla un poco de inglés, escuche esa predicación que el pastor TJ estuvo predicando en inglés hace 3 domingos atrás. Poderoso. El del domingo pasado o antepasado, cuando estuvo aquí nuestro hermano David Morán, también estuvo predicando acerca del capítulo 3 ya, hablándole acerca de cómo la raza humana completa, según dice Pablo, está en pecado, que no hay ni uno solo bueno. Dios ha hecho un resumen y una evaluación de toda la raza humana, y el apóstol Pablo magisterialmente ha propuesto la manera en que el mundo entero está en pecado, tanto judíos como griegos, los hijos de Israel como los gentiles de las naciones, todos están despegados o separados de Dios. La Biblia como lo pone de esta manera, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y un verso muy importante en el capítulo 3 nos dice que no hay ni uno solo bueno. En el capítulo 3, verso 10. No hay ni uno solo bueno. No hay ni uno solo. Todos se apartaron, todos han hecho lo malo ante Dios. Todos están alejados del Señor. Y el pastor Morán quería que entendiésemos la importancia que tiene la ley como un ayo, como un guía efectivo para traernos a Cristo. Como vemos la ley en su tarea de llevarnos a la salvación, fue dada desde el principio al pueblo de Israel, no para que el pueblo de Israel hallase la salvación por medio de la ley y los cumplimientos de las cosas que se hacían, sino que el pueblo debía de buscar algo más, ser llevado a la fe, que es la única manera, según el apóstol Pablo una y otra vez lo repite, de acercarse a Dios y ser aceptado por Dios. Hoy llegamos al capítulo 4 y en este capítulo estamos hablando de parentescos y estamos hablando de parecidos, estamos hablando de rasgos familiares. Quizás usted no lo notó en la lectura, pero está entre líneas allí. Y yo quisiera que hoy hablásemos bajo este tema, los hijos de Abraham, o mejor dicho, como lo tengo aquí, los verdaderos hijos de Abraham. Lo que yo quisiera que descubramos en la mañana de hoy a través de este capítulo es esa respuesta a esa pregunta. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Ahora, hoy quiero solamente cubrir este mensaje en 3 puntos. El método para ser hijos introducido, el método original. El método equivocado, el método que fue trastornado. Y el método rectificado, el método que fue reformado. Así que el método introducido, el método equivocado y el método rectificado. A usted quizás le ha pasado como nos ha pasado a nosotros, y es muy común que cuando nace un bebé, y nosotros tenemos un nacimiento de hace ya hoy 14 días, estamos contando, 2 semanas se cumplen hoy. Lo primero que hace la gente cuando nace un bebé, un niñito o una niñita, es comenzar a preguntarse a quién se parece. Y le miran las manos, y le miran los ojos, y le miran la nariz, y le miran el pelo y dicen, ¿se parece a fulano o se parece a sutano? Es algo que todos hemos vivido. Y también hemos notado que la familia por parte de la mamá dice, se parece a mi familia, se parece a mi abuela, se parece a mi tía, se parece a mi hermana. Pero el papá también dice, no, se parece a mi lado de la familia, se parece a mi bisabuelo, se parece a un tío que yo tengo, se parece a mi abuela, a mi mamá, a alguien, se parece a alguien de mi familia. Y nosotros siempre estamos buscando que esos muchachos, dice, mira, tiene la nariz, la misma nariz de mi mamá. Tiene los ojos de la bisabuela, aquella que ya no está. Tiene quizás algo que le pueda unir y decir, es parte de nuestra familia. ¿Le ha pasado a ustedes? Todos lo hacemos, ¿verdad que sí? Y siempre la mamá dice, se parece a mi familia, el papá dice, se parece a la otra familia. Pero qué bueno que se parezca a alguien de la familia, ¿verdad que sí?
Es bueno porque eso nos dice que esa criatura que acaba de nacer es parte de la familia, que tiene rasgos familiares y que hay algo que une a esa nueva criatura a esta gran familia que le ha estado esperando. Hay algo que le distingue como uno más, que es parte de nuestro parentesco, de nuestra relación familiar. Cuando van creciendo los muchachos, después van diciendo, mira cómo camina igual que su abuelo. O mira cómo mira, oye, tú vas de ladito así y mira así, se parece a la abuela, se parece, digamos, por así decirlo, estos muchachos cuando van moviéndose y riéndose, mira, es igualito al tío Genaro, igualito, y hasta le ponen el apodo de Genaro. También pueden decir, es idéntica esa muchachita a la tía Dorotea, es tremenda esa muchachita, mira cómo se parece. ¿Por qué razón? Porque estamos buscando algún parecido. Y en el día de hoy nosotros estamos buscando también algún parecido. Estamos buscando un parecido que nos hable a nosotros acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, si es que se parecen a él. Para ser hijos de Abraham tenemos que tener un parecido con Abraham. ¿Cuál sería entonces este parecido con Abraham? Abraham fue un hombre muy importante en la historia. Para aquellos que están aquí que se le ha olvidado, o aquellos que son nuevos, no conocen quién es Abraham en la Biblia, quiero decirles que Abraham es un hombre muy importante, un hombre el cual se describe de una manera tan detallada, el llamado que Dios le hizo a él, que se considera a el hombre como un padre, el padre Abraham. Mire lo que dice la Biblia acerca de Abraham, comenzando en Génesis capítulo 12, rápidamente. Abraham, su nombre original fue Abram, como A-B-R-A-M, Abram. Abram fue un hombre que nació en un territorio llamado Ur de los Caldeos, conocido como Mesopotamia, que se encuentra hoy allá en el sur de Irak y el sur de Irán, por allá cerca al Golfo Pérsico, entre el río Éufrates y el Tigris. Por aquella región nació este hombre y allá se creó. Su padre era un hombre llamado Taré, y él, según se estudia, pertenecía a una religión politeísta. Creían en muchos dioses, eran paganos, no tenían conocimiento del Dios verdadero. Y aquel hombre llamado Abraham, que significa padre exaltado, irónicamente era llamado padre, pero no tenía hijos. Era llamado exaltado, pero así era. Aunque era exaltado, no tenía hijos. ¿Y por qué era exaltado? Porque era un hombre reconocido entre los suyos. Este hombre fue llamado por Dios a la edad de 75 años. Ahí fue cuando Dios comenzó a tratar con Abraham. Y si usted tiene 75 años, no se dé por viejo. Porque a los 75 años fue que Abraham comenzó su jornada con Dios. Así que fue llamado y Dios le dijo a Abraham, mira, quiero que dejes a tu tierra y a tu familia, a tu parentela, y que camines a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente a la voz de Dios. Y él tomó entonces a su esposa, Sara, la cual era una media hermana de él. Era hermana por parte de padre, mas no de madre. Y también tomó a sus criados, y tomó sus posesiones, tomó sus esclavos, tomó sus esclavas, y tomó un sobrino llamado Lot, y se lo llevó juntamente con él. Él se fue porque Dios le prometió y le dijo lo siguiente: voy a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de ti. Entiéndase por familias de la tierra a todas las razas y todos los pueblos. Y los que te bendijeren serán benditos, y los que te maldijeren serán malditos. En ti será bendita toda la tierra. Y saliendo con aquella mujer llamada Sarai, lo cual significa ese nombre princesa, fue caminando hasta un lugar llamado Harán, que se encuentra en lo que es el norte de Israel hoy, cerca allá de lo que es Siria. Y por allá arriba llegó Harán, Abraham con sus posesiones. Luego que llegó a aquel lugar, él oyó la voz de Dios que le dijo que le daría un hijo. Pero habían pasado ya muchos años. Abraham era un viejo, era un anciano, su esposa también entrada en años. Y para colmo, su esposa había sido estéril toda la vida y nunca había tenido hijos. Ya no podía tener hijos tampoco porque el tiempo de dar a luz había pasado. Pero Dios le hace esta promesa a este hombre y él le dijo: vas a tener un hijo y va a ser tu descendencia tan y tan grande
que no se va a poder contar. Va a ser tan inmensa y tan grande como la arena de la mar. Y va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Nadie las podrá contar. Así será tu descendencia, Abraham. Y Dios tomó a aquel hombre y le hizo esta promesa. Y a los 86 años, 10 años, 11 años después de aquel momento, cuando Dios le habló y le dijo que haría una gran nación de él, Sarai se pone a meditar y dice, bueno, esto parece que no va a pasar. Yo no puedo tener hijos. Ya estoy anciana, entrado en años. Así que le sugirió a su esposo que se llegara a una de sus esclavas, llamada Agar. Y le dijo, tengo un hijo con ella y cuando nazca ese hijo yo lo adopto y será mi hijo. Y esa es la promesa que Dios nos va a dar. Y cuando Abraham se llega a aquella mujer, tiene un hijo, el cual llaman Ismael, que significa Dios escuchó. Pero cierto es que Dios otra vez le habló y le dijo a Abraham que ese hijo que tuvo con aquella esclava llamada Agar no era el hijo que le había prometido. Él había hecho las cosas a la ligera y no había esperado todavía en que Dios le proveería un hijo con su esposa anciana llamada Sara. Y cuando Abraham tenía 99 años, nació aquel hijo de Sara que tenía 90 años. Una mujer que había sido estéril toda su vida. De manera milagrosa, de manera poderosa, nació un muchachito y le pusieron por nombre Isaac, que significa él se reirá, porque ella se rió cuando oyó aquello que se le dijo que tendría hijos en su vejez. Cualquiera que ustedes que le tiene 90 años le diga va a tener un hijo, se ríe también. Y Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, y cambió el nombre de Sarai a Sara. Sarai significa princesa y Sara pues es una princesa madre o una reina madre de multitudes, según dicen algunos. Y a través de los dos hijos de Abraham y Sara, ellos se convierten literalmente en lo que Dios había dicho. Una descendencia a través de Ismael y una descendencia a través de Isaac, y tienen una gran descendencia. Se convierten verdaderamente y literalmente en padre de multitudes. Abraham vino a ser en aquel tiempo donde vivía el mayor patriarca y era el modelo perfecto a seguir. Abraham era muy rico. Abraham tenía grandes posesiones. Era también un hombre de mucha vitalidad, un hombre de gran valentía, un hombre que era un guerrero aún en su vejez, un hombre que no se dormía a esperar que otros resolvieran los problemas. Él iba y resolvía los problemas. Ese era el hombre Abraham, el cual todo el mundo comenzó a admirar. Era un hombre de gran influencia y muy reconocido entre los suyos en aquel tiempo. Un hombre el cual llegó a ser respetado en gran manera, a tal grado que se habla en la Biblia del seno de Abraham. Y el seno de Abraham tiene que ver con el lugar donde van aquellas personas que mueren siendo justos, estando bien con Dios, estando aceptados con Dios. Y ellos van al seno de Abraham, es decir, a descansar juntamente con Abraham, no a un lugar de tormento, no a un lugar de sufrimiento, sino a un lugar donde ellos pueden estar en la delicia del descanso que el padre Abraham, que en este momento lo que viene a tipificar es la presencia misma de Dios, les puede dar a ellos. Abraham es el que le da el descanso a sus hijos que llegan a él. Ahora, el ser considerado un hijo de Abraham era un gran logro. Era algo poderoso, era algo que usted podía tener con usted, como decir, yo soy un hijo, una hija, yo soy un hijo o una hija de Abraham. ¿Por qué razón? Porque eso significaba que usted también sería un hijo o una hija de Dios. Porque pertenecía al pueblo del pacto que Dios había hecho con Abraham. Porque Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él. Un pacto donde Abraham no tuvo que hacer nada, sino que Dios lo hizo todo. Dios fue el que se puso en medio del sacrificio. En cierto momento le dijo, yo soy el que voy a tomar sobre mí las consecuencias negativas de este pacto. Si tú rompes el pacto, no va a pasar nada. Pero si yo rompo el pacto, yo voy a morir, porque yo voy a pasar por en medio de estos animales que fueron puestos en una montaña, en una loma, y allí el fuego de Dios pasó atrás y adelante, haciendo Dios un pacto unilateral del lado de Dios solamente con Abraham. Le dijo, te prometo que te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Y así fue. Una de las doctrinas que Pablo
repite una y otra vez en esta carta a los romanos es que la salvación, la declaración de justicia, o decir, declararte recto, que Dios te mire y diga, mira, ¿sabes qué? Tú eres una persona perfectamente recta, que haces todo bien, viene solamente por medio de la fe. Lo ha repetido en el capítulo 1, lo ha repetido en el capítulo 2, lo ha repetido en el capítulo 3. Esa declaración de justicia, de hecho, la palabra justicia se repite 33 veces en la carta a los romanos. ¿Cómo es que el hombre llega a estar bien con Dios? Y él sigue diciendo una y otra vez, como que antes decíamos, esto no se oye ya, ¿verdad que sí? Ustedes que tenían esos discos de vinilo, que ponían el tocadisco, y él seguía repitiendo lo mismo. Y me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá tenía esos discos y los ponía a tocar música, pero a veces los discos se rayaban. Y cuando llegaba la música, saltaba y volvía a repetir lo mismo. Y saltaba y volvía a repetir lo mismo. Entonces teníamos que ir a hacerle así un toquecito para que siguiese la próxima línea y siguiese tocando. Los muchachos que nacieron ahora en el siglo XXI no saben esa experiencia preciosa que nosotros vivimos. Pero se decía, tiene el disco rayado. Cuando alguien repite una cosa, otra vez la repite y la repite y la repite, te tiene un disco rayado. Pablo parece que tiene un disco rayado, porque lo repite y lo dice, y lo dijo en el capítulo 1, y lo dijo en el capítulo 2, y lo dice en el capítulo 3, y en el capítulo 4 vuelve de nuevo a repetirlo. ¿Por qué razón Pablo hace esto? Pablo lo hace porque se da cuenta que el evangelio, la manera original de convertirse en hijo de Dios, en hijo de Abraham, ha sido pervertida, ha sido trastornada, y han inventado un camino equivocado. Aquí lo que vemos entonces es que Pablo dice, por ejemplo, capítulo 1, verso 17, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Otra vez cita el Antiguo Testamento, no el Nuevo, algo que estaba dicho ya en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. En el capítulo 3 de Romanos dice, pero ahora, aparte de la ley, y estamos hablando de la ley de Moisés, que Moisés le dio 400 años después de Abraham, 430 años. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Verso 24, capítulo 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso como que es una doble repetición, porque gracia significa gratis. Y somos nosotros, es un regalo gratuito. Ningún regalo puede ser algo que a usted le cobren. A usted alguien le ha dado un regalo y le diga, este regalo es para ti, y después le dice, pero me debe 5 o 10 dólares. Sería una locura, ¿verdad que sí? Pero Pablo dice, esto ha sido un regalo, dice, gratuitamente por su gracia. Pues mediante la redención que es en Jesucristo, quien Dios puso como propiciación. ¿Por qué? Por medio de la fe en su sangre. Otra vez el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que que Dios sea justo, y el que justifica, ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. ¿Se da cuenta? Una y otra vez lo repite. Que nosotros diríamos, ok, está bien ya, Pablo, no lo repitas tanto, ya entendimos el mensaje. Se supone que ya comprendemos lo que quieres decir. Pero Pablo vuelve otra vez. Y vuelve y lo repite. Y dice el 27, el verso 27 del capítulo 3 y el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, otra vez. Y el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Todo el mundo va a ser justificado de la misma manera por la fe en Cristo Jesús. Wow. Y llega al capítulo 4 y Pablo vuelve otra vez con la misma cosa, con el disco rayado otra vez. Pero ahora trae más profundidad y nos habla aún más. Porque Pablo, yo les dije la primera vez que hablé con ustedes, que presenta su diálogo como una diatriba. Está hablando con un personaje imaginario que está oponiéndose a lo que él está diciendo. Porque a la gente que está impuesta a hacer las cosas de una manera, le cuesta entender un sistema nuevo. Y Pablo sabe que le van a decir sí, pero en el Antiguo Testamento, allá en el pacto antiguo, Abraham nuestro padre fue un hombre muy recto.
¿Y qué hace Pablo? Vamos a hablar entonces de Abraham. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de él. Y dice que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre en la carne. Vamos a hablar de la carne ahora, de las obras, de la ley, de lo que tú puedes hacer por tu esfuerzo, por tu mérito. ¿Qué vamos a hacer? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se da cuenta? El sistema antiguo, desde antaño, desde Abraham, desde el padre del pueblo, desde el padre de la nación, siempre fue el mismo. ¿Y cómo es que esta gente ahora están llegando y han introducido un método equivocado? La manera de hacerte hijo de Abraham es otra. Él sabe que alguien había dañado el mensaje a través de la historia. No sé cuántas veces a ustedes les ha pasado que usted ha estado acostumbrado a hacer algo de una manera y lo ha hecho así, y lo ha hecho así, y lo ha hecho así, está acostumbrado a hacerlo así, hasta que llega alguien y le dice, así no es. ¿Le ha pasado? Así no es. ¿Qué usted va a decir? ¿Cómo que así no es? Así me lo enseñó mi mamá. Así lo hacía mi abuela. Así lo hacía la gente antes que yo. Así es como se hacen porque así fue que me enseñaron a hacerlo. Y esta persona te diga, así está mal hecho. Así no es. Son cosas que se dan. Nos pasan a nosotros. Y déjeme decirle, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué usted cree que a la gente le cuesta salir de las sectas falsas? Porque le han dicho toda la vida que es así. Y cuando usted llega y le presenta la verdad, dice, no puede ser. No puede ser. Porque a mí me dijeron que era de esa otra manera. Y ya me acostumbré a hacerlo de esta manera. Y como yo me acostumbré a hacerlo así, es que así debe ser. Es más, te dice, para mí funciona así. ¿Lo han dicho? Para mí trabaja de esta manera. Es más, a mí hasta me gusta hacerlo de esta manera. Ya me acostumbré y así me gusta. Y no importa lo que ustedes quieran hacer, no voy a cambiar. Cuando estamos nosotros trabajando en informática y llegamos con un sistema nuevo de computadoras o un programa nuevo a la compañía y queremos instalarlo para que todo el mundo comience a usarlo, siempre hay gente que te dice, yo ese programa nuevo, yo no lo quiero. El viejo era mejor. Aquel viejo tenía esto, aquel tenía lo otro. Allí yo lo entendía. Sí, pero aquel ya no funciona, aquel se acabó. No, pero ¿por qué no me lo traen de nuevo? Yo quiero seguir con lo viejo, no quiero lo nuevo. Porque es difícil que la gente se acostumbre a cosas que no está acostumbrada a hacer. Y Pablo lo repite una y otra vez. Hermanos, estos casos donde las personas están acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera y luego se dan cuenta que estaban haciéndolo mal, se han dado en la ciencia, se han dado en la medicina, se han dado en los deportes. Oiga esto, en la ciencia, por ejemplo, la creencia de que la Tierra era plana era algo que todo el mundo creía. Hasta que alguien vino y dijo, no es plana, es redonda. ¿Cómo va a ser? Estás loco. Hasta el día de hoy todavía hay gente que tiene el club de planeta Tierra plano, algo así. Todavía hay club. Ahí en Facebook hay gente metida en grupos de esos hablando y poniendo fotos de que la Tierra es plana, todavía a estas alturas, defendiendo ese punto de vista. Y hay cristianos metidos en eso, diciendo que no, que es plana. También que la Tierra era el centro del sistema solar, que es lo que se llama como geocentrismo y no heliocentrismo. Y cuando aquel hombre Copérnico dijo, no, me di cuenta estudiando que la Tierra no es el centro, es el Sol el centro. Los planetas están rotando alrededor del Sol. No, este tipo está loco. No puede ser, porque así no fue que nos enseñaron. Pero en la medicina estuve mirando que había una técnica antigua que se usaba que se llamaba sangría o desangrar. Y dicen que esto lo hacían porque ellos pensaban que en este tratamiento curaba diversas dolencias equilibrando los flujos corporales. Y esta práctica es ahora considerada peligrosa e ineficaz porque se basaba en conocimientos científicos erróneos. ¿Y cuál era la idea? Dejar que la gente se desangrara para que se salieran las cosas malas. Y nos dimos cuenta que si se desangra se puede morir, ¿sabe? Ahora, esta historia me causó mucha
mucha atención. Y es que en los deportes había un juego en el año 1929 entre la Universidad de Georgia Tech y la Universidad de California en Los Ángeles. Estaban jugando un juego de fútbol americano y sucede que un jugador llamado Roy Riggles recuperó un balón que había caído al suelo y él lo tomó. Y estaba tan emocionado y tan contento de que pudo agarrar aquel balón porque dijo, voy a anotar para mi equipo, que salió corriendo y corrió, contento y alegre, 65 yardas hacia el gol equivocado. Hasta que llegó uno de su propio equipo y tuvo que darle un golpe y tirarlo al suelo a 2 yardas de la meta. Estaba a punto de hacer un puntaje para el equipo contrario. Y cuando llegó allí, tuvieron que tratar de recuperarse del daño que aquel muchacho había hecho. Pero de todas maneras el equipo contrario pudo anotar. Con la ayuda de este hombre que pensaba que estaba corriendo bien. Y seguro que la gente estaba gritando. Él pensaba, me están celebrando. No, te están celebrando. Te están diciendo que estás equivocado. Y mientras más gritaba la gente, me imagino que él más corría de alegría, más emoción tenía. Él decía, voy a salir en los periódicos. Y salió en los periódicos. Pero porque corrió y llegó a la meta equivocada. Ahora, esos son errores de medicina, esos son errores de ciencia, esos son errores de deportes. Eso pasa y se arregla. Pero cuando el error tiene que ver con su destino eterno y con su salvación, la cosa es importante. Entonces importa. Y Pablo quiere que ellos entiendan, que los judíos de su época entiendan que estaban equivocados en muchas maneras. Por eso es que lo repite una y otra vez. Él sabía que los judíos habían de decir, ¿sabe qué? Pero tenemos la ley de Moisés. Y la ley nos enseña que si la guardamos y hacemos todo lo que está en ella escrito, tendremos vida. Porque para ellos la ley de Moisés era lo máximo. Si hacemos todo esto, podremos. Mira lo que dice unos escritos del primer siglo, de rabinos del primer siglo sobre esto. Dice, hablando de Abraham, por tanto tú, Señor Dios de los justos, nos has designado el arrepentimiento para los justos. Para Abraham, dice, no has designado el arrepentimiento para los justos. En otras palabras, Abraham no tenía que arrepentirse. Ni tampoco Isaac, ni tampoco Jacob, nuestros padres, quienes no pecaron nunca contra ti. Pero sí has designado arrepentimiento para mí, porque soy pecador. Supuestamente es la oración de Manasés, que se cree que se escribió alrededor del siglo I antes de Cristo. En el libro de Jubileo, en el siglo II antes de Cristo, oiga esto que se dice, Abraham fue perfecto en todas sus obras para con el Señor y complaciente en la justicia todos los días de su vida. Pero no es eso lo que dice la Biblia. El récord bíblico dice que Abraham mintió, que Abraham tuvo miedo en ciertos momentos, que Abraham quiso manipular la situación a su manera, que Abraham no se acostó con aquella mujer que no era la suya. Es decir, Abraham también tuvo sus problemitas. Entonces, ¿sabes qué pensaban ellos? Que si nosotros guardamos la ley y los gentiles guardan la ley perfectamente, van a ser salvos. En Hechos 15 se dio un caso muy triste, donde querían imponer la circuncisión y las dietas y los sábados y las fiestas en los judíos, y tuvieron que reunirse los apóstoles y líderes de la iglesia para decidir este asunto. Y dicen ellos que vinieron algunos de Judea, Antioquía, que decían, hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Hay gente que te van a decir que tienes que circuncidarte, que tienes que bautizarte, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, y han inventado todo un sistema de obras para decir, esta es la manera de hacerlo. Pero cuando Pablo escribe a las iglesias de Galacia, le dice lo siguiente, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y en ti serán benditas, le dijo Dios a Abraham, todas las naciones de la tierra, de modo que los que son de fe son bendecidos por el Padre Abraham. Otros pensaban que eran hijos de Abraham, porque podían trazar su descendencia y linaje hasta Abraham. Toda la genealogía completa, desde aquí hasta atrás, dice, mira, yo soy hijo de Abraham, porque mi papá y el padre de mi papá y mi abuelo, mi tatarabuelo, y comenzaban hasta atrás a decir, yo tengo esa descendencia y por eso es que yo también puedo ser llamado hijo de Abraham. Porque mi ADN dice que soy hijo de Abraham. Pero tampoco era así, porque la Biblia dice muy claramente que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos le dio potestad de ser hechos ¿qué?
hijos de Dios. Dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, sino de Dios. Así que hacía falta que esto se corrigiese. Y ahora finalmente el método rectificado. El método original había sido siempre el mismo. Dios aceptando al pecador solamente en base de la fe. No por obras de justicia, no por guardar el sábado, no por circuncidarse, no por dejar de comer esto o aquello o lo otro, nada de eso, sino por medio de la fe. Abraham vivió casi 500 años antes de Moisés. Y Dios le prometió que si creía, su descendencia sería grande. 430 años después vino la ley, pero la promesa sigue siendo la misma, no cambió. La fe le fue contada por justicia. ¿Sabe algo? Pablo también habla de David. Y David dice unas palabras poderosas. Mire esto. David habla de la bienaventuranza, de la felicidad que tienen aquellos que Dios le atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire, David vivió 500 años después de Moisés. Es decir, antes de Moisés y después de Moisés, el sistema original seguía siendo el mismo. El método seguía siendo igual. Y recibió Moisés la circuncisión como señal de la justicia que tuvo estando aún incircunciso. Y dice esto, Pablo, nosotros, tanto de la circuncisión, es decir, judíos y gentiles, somos hijos de Abraham si seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Esta doctrina es muy clara, pero ha sido torcida a través de los años. Es difícil de comprender para las personas. Yo tenía un amigo en el trabajo que me decía, cuando hablaba de este tema de la fe, me decía, pero es que, Jorge, yo tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que yo debo hacer algo? Algo me toca a mí hacer. Y yo le decía, tienes que creer, tienes que confiar. Le dice, no, pero es que eso no es suficiente, yo quiero hacer algo más que eso. No, eso es suficiente para Dios, solamente cree que Él lo hace, que Él lo puede hacer por ti. Esta doctrina ha sido negada de muchas maneras. Las sectas la niegan y aún nosotros mismos en muchas ocasiones también la negamos. Como que se nos olvida el Evangelio y pensamos, bueno, me estoy ganando porque esta semana yo he hecho tal y tal y tal y tal cosa y entonces estoy aceptado a Dios porque me he portado bien. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que volver una y otra y otra y otra vez al Evangelio. Cuando Pablo escribe a los Gálatas que empezaron por la fe y alguien los engañó para que continuaran con las obras, la circuncisión y los ritos y las fiestas y todo aquello que estaba en la ley, Pablo les dice, pero ¿quién os ha hechizado para que habiendo comenzado por el Espíritu terminen por la carne? Para seguir las obras de la ley. El método que Pablo expone, el método verdadero para llegar a ser un hijo de Dios, es simplemente por la fe. Si usted reclama el ADN, tiene de qué gloriarse. Si usted reclama ser hijo de Dios por medio de las obras y los méritos, tiene de qué gloriarse. Pero si es hijo de Dios, si es hija de Dios por medio de la fe, no se puede gloriar. Solamente puede gloriarse en Cristo. Porque la fe no hace nada. La fe simplemente recibe lo que Dios le está regalando. La fe es recibir. La fe es confiar. La fe es decir, Señor, aquí salgo, no tengo nada que traer, tú haces toda la obra. No es por tu árbol genealógico, no es por lo que puedas hacer, no importa dónde estés en el mundo, la fe funciona para todos. Puedas o no puedas, mirar hacia atrás en tu familia y ver a Abraham. No importa de dónde seas, no importa el país, no importa el color, no importa la lengua, no importa la estatura, no importa si eres educado, si no eres educado, no importa si tienes sangre azul de reyes o sangre roja como los pobres tenemos, no importa. ¿Qué color es la sangre de los reyes? Es azul. Entonces, ¿qué es lo que hace falta hacer para ser hijo de Dios? Creer de todo corazón en Cristo, el mismo Cristo que redimió a Abraham y redimió a David de sus pecados. Hermanos, hoy es el día de Pentecostés y estamos celebrando que la promesa del Espíritu Santo es para aquellos que creen, no para aquellos que obran,
No para aquellos que dicen yo tengo genealogía, yo tengo ADN, yo tengo conocimientos, yo tengo educación, yo tengo estatura, yo tengo estatus. No es para aquellos que creen. La única manera de recibir el Espíritu es por medio del oír con fe, como le dice Pablo a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por medio de la carne o por el oír con fe? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y también sigue diciendo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a nosotros, los que creemos, que aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay unos principios que podemos aprender de Abraham. Y voy a ir cerrando con estos principios para que ustedes los mantengan en su mente. ¿Qué dice este texto que acabamos de leer que Abraham hizo? ¿Cómo era la fe de Abraham? Porque la fe de Abraham debe ser el modelo para la fe nuestra. Dice primeramente que Abraham creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Yo creo que usted se identifique con esta enseñanza ahora. Hay cosas en su vida que usted no entiende. Hay cosas en su vida que usted no sabe cómo se van a resolver. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso hizo Abraham. Verso 17. En el verso 18 dice que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabes qué significa eso? Creer cuando no hay esperanza, cuando no se puede. Esperanza contra esperanza. Número 3, creer conforme a lo que Dios le había dicho. Él dijo, si Dios lo dijo, yo lo creo. Que nosotros creamos también conforme a lo que Dios ha dicho. Tampoco dice que se debilitó en su fe al ver las dificultades ante los ojos naturales. ¿Le ha pasado? Que usted dice, yo sé que Dios está ahí, pero es que esto está difícil, esto está complicado. Cuando a usted le parezca algo demasiado complicado para usted, confíe en el Dios que puede hacer todas las cosas. Dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Si Dios dijo, no dude, crea. Número 6, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Así que creamos fortalecidos en la fe y en el proceso demos gloria a Dios, alabando y glorificando al Señor. Y 7, creamos plenamente convencidos de que Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido hacer, dice el verso 21. Él es poderoso para hacer todo lo que Él dijo que iba a hacer. Nosotros tenemos promesas de Dios. La Biblia nos da promesas a nosotros, las cuales nosotros debemos de creer. La Biblia en Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él galardona a aquellos que le buscan. Hermanos, Dios ha prometido darte sabiduría si se la pides. Dios ha prometido darte una salida en la tentación. Dios ha prometido que también te dará la salvación asegurada, no importa lo que pase. Dios ha prometido nunca dejarnos desamparados. Dios ha prometido terminar la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. ¿Lo puedes creer? Confía en el Señor que así será. Dios ha prometido darle el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios ha prometido salvar nuestra descendencia. Ora por tus hijos, por los hijos de tus hijos. Confía en la promesa del Señor. No importa lo que tus ojos vean, confía en lo que Dios ha dicho. Dios ha prometido cuidar nuestra entrada y nuestra salida. Dios ha prometido que suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Lo podemos creer. Dios ha prometido defendernos del maligno. Dios ha prometido que regresará por nosotros. Dios ha prometido que nos resucitará en el día postrero. Dios ha prometido que transformará nuestros cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles y nos dará un cuerpo nuevo. Dios ha prometido que nos arrebatará para estar juntamente con Él en su presencia. Dios ha prometido que nos dará la victoria en todo tiempo. Dios ha prometido que reinaremos con Él. Y ha prometido que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. ¿Y sabe qué más Dios ha prometido? Que usted puede confiar y creer. Puede estar seguro, puede estar segura, no importa lo que pase, lo que la gente diga. Usted puede confiar de que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto glorifican al Señor? Dios está ahí, gloria al Señor. Él ha prometido eso. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos, iglesia? Debemos de creerlo. Amén. Dice aquí que
Respondieron y le dijeron: nuestro padre Abraham les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces, ¿cuáles eran las obras de Abraham? Aquella gente que le decían a Jesucristo, los fariseos: somos hijos de Abraham. Y Jesucristo le dijo: no son hijos de Abraham, porque si fueses hijo de Abraham, se comportarían como Abraham. Hermanos, cuando miramos a esos bebés buscamos un parecido, pero cuando miramos a los cristianos, aquellos que profesan a Cristo, el parecido que buscamos no es la nariz, ni el color de su pelo, tampoco buscamos el color de su piel. ¿Sabes cómo lo sabemos? Cómo camina. Cómo camina. Y dice allí que debemos de caminar siguiendo las pisadas de la fe. Y si seguimos las pisadas de la fe de Abraham, entonces podemos reconocer que somos hijos de Dios. ¿Estás siguiendo a Abraham? ¿Estás pisando con fe? ¿Estás confiando en él? Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, hoy es el día de comenzar a caminar como Abraham caminó. Dios les bendiga. Oremos. Amado Dios de gracia, de bondad y misericordia, te agradecemos una vez más en esta tarde que nos has permitido, Señor, estar aquí ante tu presencia, aprendiendo, Señor, de tu palabra y nuestro Padre amado. Gracias por esta palabra que nos edifica, nos enseña, nos informa. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.